¿Qué es la adolescencia? Primero es pertinente establecer que la adolescencia es una etapa de la vida que comprende aproximadamente de los 10 a los 19 años. Sucede después de la niñez y antes de la adultez en busca de una identidad, donde en dicha etapa ocurren cambios físicos, emocionales, sociales y psicológicos, existiendo una maduración de pensamiento. ¿Qué cambios cognitivos se pueden dar en la adolescencia? Los adolescentes experimentan un desarrollo cognitivo continuo que incluye mejoras en la capacidad de pensamiento abstracto, la toma de decisiones y la planificación a largo plazo. Sin embargo, también pueden ser propensos a tomar riesgos impulsivos. Forjan una identidad, se relacionan e identifican en algún grupo social, así como llega a existir una preocupación por su futuro, involucrándose más en buscar su bienestar a través de sus decisiones, es decir, toman actitudes más centradas en su vida, así como ciertas responsabilidades en la escuela, hogar y en la misma sociedad. Por tanto, de aquí derivan ciertos procesos cognitivos básicos y superiores que se perciben en todas las personas. A continuación, se verán más a detalle. ¿Qué es un proceso cognitivo? Ahora bien, un proceso cognitivo es aquel que nos permite procesar la información que nos llega a través de los sentidos. Esto es una forma de decodificar esos datos para que signifiquen algo para nosotros. Son las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar información, la almacena y la analiza para tomar decisiones. Su influencia en la conducta resulta importante para la adaptación al medio social y a la supervivencia. Los procesos cognitivos se subdividen en básicos y superiores. Los básicos son operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar información y tomar decisiones. El conocimiento humano se forja a través de una serie de procesos mentales. En este caso se mencionan los básicos, que son fundamentales para entender cómo funciona nuestra mente y cómo nos relacionamos con el entorno. Estos son esenciales para el aprendizaje, la memoria, el pensamiento y la resolución de problemas. Los procesos cognitivos básicos son la sensopercepción, atención, pensamiento y la memoria. La sensopercepción es un proceso con el cual capturamos estímulos de nuestro entorno para que puedan ser procesados e interpretados a nivel cerebral. El organismo capta las sensaciones y les da sentido, mientras que el sistema procesa la información, con el cual consiste en obtener información a través de los sentidos. Un ejemplo de la sensopercepción es el deporte, ya que es una forma de ejercicio físico que estimula los sentidos. La participación en actividades deportivas que pueden ayudar a los adolescentes a mejorar su coordinación, equilibrio y capacidad de atención. La atención es la capacidad de concentrarse en un estímulo o tarea específica. Nos permite detectar los estímulos relevantes del entorno, seleccionarlos entre otros que sean irrelevantes y procesarlos con mayor profundidad. La manera en la que nosotros procesamos la atención es seleccionando, concentrando y manteniendo recursos mentales sobre los estímulos. La atención nos permite elegir y procesar la información que sea adecuada para nuestras necesidades y objetivos. Un ejemplo de la atención muy común es en el aula, cuando los profesores utilizan técnicas de atención para ayudar a los estudiantes a concentrarse en las tareas de aprendizaje, como establecer reglas claras y concisas, o dividir las tareas complejas en tareas más pequeñas y manejables. El pensamiento permite procesar la información, procesos mentales como son los voluntarios o involuntarios, mediante el cual el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno, los demás o él mismo. De tal manera, es el proceso mental que usamos para razonar, planificar, resolver problemas, tomar decisiones y organizar cosas. En el pensamiento, también se destaca como habilidades el razonamiento lógico, la creatividad, toma de decisiones y resolución de problemas. Un ejemplo del pensamiento es en el salón de clase, cuando los estudiantes pueden utilizar el pensamiento para resolver problemas matemáticos, científicos o de razonamiento. La memoria es un proceso básico para el aprendizaje que permite crear un sentido de identidad. Al mismo tiempo, codifica, almacena y recupera la información,
Este proceso también incluye la capacidad de retener y recordar cierta información, habilidades físicas, mentales y eventos pasados. La información percibida se guarda en el sistema para ser trabajada a corto, mediano o largo plazo. Un ejemplo de la memoria es cuando los estudiantes utilizan la memoria para recordar la información de sus clases, como pueden ser algunas fórmulas matemáticas, conceptos científicos o fechas históricas. Los procesos cognitivos superiores son los que se llevan a cabo después de los básicos. Este se encarga de integrar la información con la que ya se cuenta previamente al máximo, es decir, información que antes ya hayas relacionado o buscado al tema que quieres empezar a abordar. Se derivan de la unión de la información proveniente de diversas modalidades sensoriales. A menudo son conscientes y requieren de un esfuerzo mental para realizarlos. Estos procesos cognitivos superiores son: como primer punto tenemos el pensamiento. El pensamiento se trata de un proceso mental que se encarga de razonar, tomar decisiones, resolver problemas de la vida cotidiana, entre muchísimas más funciones, debido a su complejidad y heterogeneidad. Para poder llevar a cabo todas estas acciones necesitamos crear un concepto en nuestra mente, organizar nuestras ideas, agrupar objetos, personas, entre otros elementos. Un claro ejemplo de este se puede apreciar cuando los adolescentes pueden utilizar el pensamiento para tomar decisiones sobre su futuro, sus relaciones o su salud. Como segundo punto hablaremos acerca del lenguaje. Como bien sabemos, el lenguaje es la capacidad con la que todos los seres humanos nos comunicamos. Para emitir y comprender distintos tipos de sonidos y palabras que vienen del exterior en combinación a un gran número de frases y letras. Su finalidad es darnos a entender de humano a humano y comunicarnos entre las distintas personas que tenemos a nuestro alrededor. Es apreciable cuando los adolescentes utilizan el lenguaje para participar en clases, ya que a veces muchos no lo hacen por miedo o por pena a equivocarse. Asimismo, realizar tareas que se puede dar a entender con su profesor, las dudas o bien un punto de vista que el alumno quiera dar. Y, por supuesto, también la convivencia y la comunicación entre compañeros. El tercer tema a abarcar es la inteligencia. La inteligencia es el grado supremo del desarrollo cognitivo. Quiere decir que es aquella habilidad que te permite aprovechar al máximo tus cualidades y aumentar tu rendimiento, esto ya sea en un trabajo o bien en la escuela. Es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de resolver problemas. Un claro ejemplo de este es cuando el adolescente que está estudiando para un examen utiliza su inteligencia para comprender los conceptos clave de la clase, aplicarlos a nuevos problemas y resolver preguntas difíciles. Esto se puede ver ya que usan herramientas didácticas, ya sea en organizadores gráficos o como el alumnado pueda entender mejor. Como siguiente punto tenemos al aprendizaje. El aprendizaje es la capacidad que se deriva en gran medida de la capacidad de prestar atención a la estimulación para posteriormente almacenarla en la memoria y poder recuperarla posteriormente. Se dice que es la adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. Un claro ejemplo de este es cuando los adolescentes aprenden nuevos conceptos y habilidades en la escuela. Clase tras clase se aprende algo nuevo. Esto puede incluir materias académicas como matemáticas, ciencias, lenguaje, literatura, así como habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la comunicación. Pero no solamente en actividades dentro del salón, sino también fuera, que vendrían siendo actividades extracurriculares, que es cuando practican algún deporte. También de esas se puede derivar un aprendizaje. Como penúltimo punto tenemos funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas nos permiten gestionar la conducta y el conjunto de procesos cognitivos, mediante la puesta en marcha de distintas habilidades como la inhibición conductual, la planificación o la toma de decisiones, entre otras muchas. Se trata pues de funciones que permiten orientar el comportamiento hacia metas, ya sea a medio o largo plazo.
La población adolescente utiliza las funciones ejecutivas para planificar sus actividades y establecer metas. Un ejemplo de este es cuando el adolescente puede utilizar las funciones ejecutivas para planificar su horario escolar, organizar un viaje, preparar un proyecto o todo lo que tenga que ver con organizar su tiempo. Como último punto tenemos a la creatividad. Como bien sabemos, la creatividad supone la elaboración de estrategias o vías de pensamientos novedosas y alejadas de lo aprendido y adquirido mediante la experiencia. Un claro ejemplo de este es cuando los adolescentes usan la creatividad para resolver problemas matemáticos, escribir historias, crear obras de arte o diseñar proyectos científicos. De esta se deriva mucho lo que viene siendo la situación didáctica, que es cuando el cerebro trabaja y estimula tus demás neuronas para que éstas puedan conectarlas hacia el cerebro y el cerebro dé indicaciones de hacer nuevas innovaciones. Elementos necesarios del desarrollo cognitivo en la adolescencia. El desarrollo cognitivo en la adolescencia es un proceso complejo que implica cambios en la forma en la que los adolescentes piensan, aprenden y resuelven problemas. Estos cambios son impulsos por una serie de factores, incluyendo la maduración del cerebro, la experiencia y el entorno, siendo así que existen ciertos elementos necesarios del desarrollo cognitivo en la adolescencia. Entre ellos se encuentran los siguientes mencionados. Como primer elemento tenemos el pensamiento formal. Los adolescentes hoy en día son capaces de pensar de manera abstracta y lógica. Pueden considerar diferentes posibilidades y llegar a conclusiones fundamentadas. Un claro ejemplo de este es cuando un adolescente que está aprendiendo a conducir está utilizando el pensamiento formal para considerar diferentes rutas, calcular el tiempo del viaje y tomar decisiones sobre cómo conducir de manera segura. Otro ejemplo de este es cuando realizan sus tareas en el aula o en su casa. Tienen que indagar, obtener información y asegurarse que sea información adecuada del tema que se les dejó previamente una clase antes. Como segundo elemento tenemos lo que es la metacognición. Los adolescentes son capaces de pensar sobre su propio pensamiento. Pueden reflexionar sobre sus estrategias de aprendizaje y tomar decisiones sobre cómo mejorarlas. Es apreciable en un adolescente que está estudiando para un examen. Este utiliza la metacognición, es decir, identifica sus fortalezas y debilidades. Al estar estudiando tiene que tener en cuenta cuál es cuál, ya que esta infiere mucho en su desarrollo como persona. Asimismo, desarrolla un plan de estudios y evalúa su progreso. Como siguiente punto tenemos flexibilidad cognitiva. Esta es la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y cambiar de planes cuando sea necesario. Los jóvenes pueden utilizar la flexibilidad cognitiva para adaptarse a sus cambios en su horario, manejar situaciones inesperadas o tomar decisiones difíciles, o bien al emprender un nuevo deporte. Esto se adapta a las reglas dependiendo del juego, asimismo aprende nuevas habilidades y enfrentar los desafíos del juego. En lo escolar lo podemos ver como al tener una constancia en su responsabilidad con las tareas o bien con cualquier cosa que se pida dentro del salón. Inhibición. Esta es la capacidad de controlar los impulsos y evitar comportamientos que puedan ser perjudiciales. Al estar suponiendo dentro de un salón y un compañero de clase tiene un mal comportamiento, esta puede tener un cambio repentino de actitud hacia los profesores o bien hacia sus compañeros. Es necesario saber controlar tus impulsos para así no tener respuestas negativas y mejorar un cambio en tu actitud. Un ejemplo es al concentrarse en la tarea en cuestión y evitar distraerse y seguir las instrucciones del profesor. Desarrollo del pensamiento abstracto. Durante la etapa de la adolescencia, los jóvenes comienzan a desarrollar la capacidad de pensar de manera abstracta y lógica.
Esto les permite comprender conceptos más complejos y resolver problemas abstractos. Un claro ejemplo de este es cuando los adolescentes puedan debatir y desarrollar intolerancia sobre puntos de vista opuestos y no tomarse tan a pecho las diversas opiniones de sus demás compañeros. Un elemento importante en este tema es la toma de decisiones. Los adolescentes hoy en día comienzan a enfocar su pensamiento en decisiones sobre su carrera y los roles que les surgen como adultos en la sociedad. Esto implica considerar diferentes opciones, evaluar las consecuencias y tomar decisiones mal informadas. O viceversa, puede que se informen y tomar una correcta decisión. Destacando el comenzar a pensar en sus metas y posibilidades para el futuro. Por último elemento tenemos el desarrollo de la autonomía y la identidad. Durante la adolescencia, los jóvenes buscan su propia identidad y autonomía. Esto implica explorar diferentes aspectos de sí mismos, teniendo en cuenta su identidad sexual, moral y religiosa. Esto desarrolla su propio sentido de el quiénes son. En muchas ocasiones los adolescentes se preguntan ¿quién soy? ¿O por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y justamente eso es lo que forja su identidad. Un claro ejemplo es cuando buscan relaciones de pareja y tienen la necesidad de tener una autoestima, ya que en ocasiones su autoestima puede ser bajo porque se acomplejan de sí mismos o viceversa, tener una autoestima demasiado alta. Buscan el reconocimiento y la aceptación de la sociedad cuando no debería ser así, ya que si te sientes cómodo contigo mismo, no necesitas recibir la aceptación de diferentes opiniones. Por otro lado, dentro de la adolescencia en relación con el aprendizaje intervienen los estilos de aprendizaje, los cuales los podemos definir como el conjunto de características psicológicas, rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje. Es decir, la forma en la que los estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los problemas y seleccionan medios de representación. Algunos de los estilos de aprendizaje más comunes en la población adolescente son: el estilo activo. Este tipo de aprendiz prefiere participar de manera activa en el proceso de aprendizaje. Le gusta hacer preguntas, discutir con los demás y resolver problemas de manera práctica. Un ejemplo es el trabajo en grupo, ya que les permite interactuar con los demás, compartir ideas y resolver problemas de manera colaborativa. Estilo reflexivo. Este tipo de aprendiz prefiere tomarse su tiempo para pensar y reflexionar sobre la información. Le gusta analizar los datos y llegar a sus propias conclusiones. Es posible apreciarlo en el análisis de casos, ya que les permite aplicar sus conocimientos a situaciones reales. Estilo teórico. Aquí destacan los sujetos que persiguen la racionalidad, la objetividad, la precisión y la exactitud. Adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías complejas y fundamentadas lógicamente. Piensan de forma secuencial y les gusta analizar y sintetizar la información. Resulta notorio en el uso de mapas conceptuales, ya que les permiten visualizar la información y ver las relaciones de diferentes conceptos. Estilo pragmático. Caracteriza a las personas que intentan poner en práctica las ideas, buscando rapidez y eficacia en sus acciones y decisiones. A estas personas les aburren e impacientan las largas discusiones. Un ejemplo es el aprendizaje basado en proyectos, ya que les permiten aplicar sus conocimientos a situaciones reales. Estilo visual. Este tipo de aprendiz prefiere aprender mediante imágenes, gráficos y diagramas. Le gusta visualizar la información y hacer conexiones entre diferentes conceptos. Estilo auditivo. Este tipo de aprendiz le es más fácil aprender mediante la escucha. Le gusta escuchar a los demás y repetir en voz alta la información. Resulta pertinente el uso de audiolibros o podcasts, ya que les permiten aprender escuchando. Estilo kinestésico. Este tipo de aprendiz prefiere aprender mediante la acción. Le gusta tocar y manipular objetos y realizar actividades físicas. Aquí se puede aplicar el uso de juegos y actividades físicas o lúdicas. ¿Qué es la plasticidad cerebral en la adolescencia y cuál es la importancia de considerarla en el aprendizaje en el aula? La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar en respuesta a las experiencias.
Es un proceso continuo que ocurre a lo largo de la vida, pero es especialmente activo durante la adolescencia. Durante la adolescencia el cerebro experimenta una serie de cambios estructurales y funcionales. Se vuelve más grande y complejo y las conexiones neuronales se vuelven más fuertes. Este proceso de desarrollo cerebral permite a los adolescentes aprender y adaptarse a nuevas experiencias a un ritmo acelerado. La plasticidad cerebral es especialmente importante de considerar en el aprendizaje en el aula, debido a que durante esta etapa de la vida el cerebro es altamente receptivo a la adquisición de conocimientos y habilidades. Los cambios en la estructura y función cerebral durante la adolescencia permiten que los estudiantes desarrollen nuevas conexiones neuronales y fortalezcan las existentes, lo que facilita el aprendizaje y la retención de información. Algunas estrategias que pueden ayudar a aprovechar la plasticidad cerebral en el aprendizaje en el aula incluyen proporcionar experiencias de práctica de aprendizaje y significativas que involucren a los estudiantes de manera activa, fomentar la colaboración y el trabajo en equipo, lo que puede promover la plasticidad cerebral a través de la interacción social, proporcionar retroalimentación constante y constructiva para ayudar a los estudiantes a mejorar su desempeño y fortalecer las conexiones neuronales relevantes, promover un ambiente de aprendizaje positivo y seguro, que reduzca el estrés y fomente la motivación y participación de los estudiantes. Principales aportes de los niveles de cognición respecto a la taxonomía de Bloom y de Marzano. La taxonomía de Bloom y la taxonomía de Marzano son dos enfoques que clasifican los niveles de cognición en el proceso de aprendizaje. A continuación, se presentan los principales aportes de cada una de estas taxonomías. Taxonomía de Bloom. Desarrollada por Benjamin Bloom en la década de 1950. Es una herramienta ampliamente utilizada en el ámbito educativo para clasificar los objetos de aprendizaje en diferentes niveles de complejidad. Uno de los aportes más importantes es la clasificación de los niveles de cognición en 6 categorías: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Esta taxonomía proporciona un marco para diseñar actividades de aprendizaje que promuevan el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes. Taxonomía de Marzano. Desarrollada por Robert Marzano, es otra clasificación de los niveles de cognición que se enfocan en el aprendizaje y la adquisición de habilidades. Uno de los aportes principales es su enfoque en los procedimientos mentales, los procedimientos psicomotores y el dominio de la información. Esta taxonomía reconoce la importancia del autoconocimiento, las emociones, los sentimientos y las creencias de la persona, así como sus capacidades para establecer metas y elaborar estrategias para lograr dichas metas, hablando de la metacognición. La taxonomía de Marzano y Kendall también se considera más adecuada para establecer objetivos conductuales de aprendizaje en personas adultas y en el marco del trabajo con competencias profesionales.